Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros en Familias con Alma. Hoy vamos a hablar de genética, la genética y sus diferentes pruebas. Esta mañana vamos a tener esta temática, la verdad es que bastante interesante. Vamos a ver si podemos conseguir hablar con esta persona, con esta chica que hemos invitado hoy. Y bueno, antes de darte paso voy a presentarme. Soy Mari Carmen Pérez Tapia de Familias con Alma. Ayudo a familias y a profesionales en la diversidad y en la dependencia a hacer su vida más fácil, sanando las heridas de su interior. Como mentora familiar y terapeuta de cuidadores, os doy la bienvenida y las gracias a todas las personas que vais llegando a esta sala con la intención hoy de aclarar dudas que tenemos sobre genética, sobre pruebas, sobre casos concretos en cada una de familias que pueden estar aún sin diagnóstico. Voy a intentar darle paso. A ver aquí. Bienvenidos a las personas que... Y a ver si nos da paso. Por aquí va llegando, parece que sí. Ahora, bienvenida, Aida. Buenos días. Buenos días, que hemos tenido algún problemilla a la hora de intentar entrar. Bueno, pues la temática de hoy para nosotros en la comunidad de Familias con Alma es bastante interesante, sobre todo para mí en primera persona. Tenía muchísimas ganas de hablar con un genetista y la casualidad que hace unos días en un foro de aquí de Almería pues tuve la certeza, no la casualidad de poder encontrar casi enfrente mía a una genetista que, como yo digo, la vida por algo te pone a las personas delante y fue, pues bueno, muy gratificante. Así que nada, hoy tú estás aquí, eres una de las del equipo y ahora nos contarás cómo se formó este equipo. Voy a presentaros dándole las gracias de antemano a Aida por estar hoy con nosotros. Aida Berenguel Hernández, ella es de Almería, genetista clínica, y hoy están trabajando en este laboratorio de Biogenox en Aguadulce, Almería. Bienvenida a Familias con Alma y un placer enorme tenerte con nosotros esta mañana, Aida. Buenos días, igualmente. Bueno, como verás, en nuestra comunidad hay muchas dudas, la gente irá llegando, irá viéndolo en diferido, esto va a quedar aquí para la posteridad y quiero decirte que la temática para nosotras en esta comunidad, como comprenderás, es muy interesante. Hay muchas lagunas, es un tema muy difícil, es un tema que a nivel nacional, por todos los especialistas, está todavía mucho por andar, mucho camino por andar a muchos niveles burocráticos y bueno, pues esta mañana vamos a ir dando unas pinceladas en lo que nos pueda permitir en esta hora. Si quedan cosas, porque van a quedar cosas, ya te llamaré más adelante para que sigamos hablando y sigamos aclarando cositas que puedan quedar en el tintero. Yo he pedido a las familias que por favor me dejen preguntas por privado, cosas que vayan llegando, que os pueda ir pasando y podamos incluso pues hacer, aunque sea más cortito, pero ir dando respuestas para poder derivar, para poder saber exactamente qué cositas, qué pruebas podemos pedir en función de las características que tenemos delante con cada uno de nuestros hijos. Así que nada, daros la bienvenida y lo primero que me gustaría que nos aclarara cómo llegasteis, el equipo que hoy formáis, Biogenox, cómo llegasteis a uniros. ¿Qué pasó? Porque sois de sitios diferentes, de la parte de España, pero de sitios distintos y me pareció, bueno, interesante el poder comentar un poco cómo estas tres chicas con esa vocación llegan a hacer este equipo. Cuéntanos. Pues la verdad que, a ver, Marta y yo nos conocimos en Málaga haciendo la carrera y aunque, digamos, pues ella hizo una especialidad más de microbiología clínica, ¿no? Y más enfocada en la parte más microbiológica, pues luego con el tiempo, pues por distintas situaciones familiares y propias pues de la vida, pues al final Marta también acabó aquí en Almería y ella estaba aquí, es decir, al final la que llegó al final de todo el tiempo a Almería, la que he vuelto he sido yo, porque Marta, digamos, ya se encontraba aquí y entonces pues la idea de Biogenox, bueno, a esta la conocimos en Málaga haciendo otro tipo de actividades y trabajos y ella empezó a enfocarse mucho todo en esa parte de la bioinformática genética, ¿no? Y en toda esa parte del procesado de esos datos genéticos. Y realmente fue justo un poquito antes de la pandemia, que yo estaba ya terminando la tesis doctoral en las enfermedades raras mitocondriales y fue un poco que nos pilló así de, bueno, pues llega la pandemia, yo me vengo para Almería porque pues
sabía que todo se iba a paralizar y demás. Y estando aquí, pues oye, pues vamos a montar una pequeña consulta genética, simplemente de asesoramiento, para nada lo que es ahora Biogenox en un año. Y fue de ahí, de esa primera pequeña consulta, pues de apoyo de una persona que muy rápido pues, nos apoyó mucho y que nos fue dando muchas ideas de cara a, oye, problemas clínicos y cosas que se quedan sueltas en los diagnósticos, pues por lo que se montó. Pero realmente nació de una pequeña consulta donde la idea simplemente en principio era pues yo tenerlas de apoyo, tenerlas de ayuda para un poco para las consultas que necesitáramos de segundas opiniones. Es decir, lo primero que llegó a Biogenox aquí en Almería y además llegó así muy salteadito fue tengo este resultado genético, no lo entiendo, ¿quién me lo puede explicar? ¿No? O qué utilidad tiene o qué quiere decir esta foto que me han dado de mi estudio genético, ¿no? O qué puedo hacer con ello o qué no puedo hacer. Y realmente así fue como nació, o sea, simplemente de eso, de unas pequeñas consultas de asesoramiento de segunda opinión, como quien dice, vaya, sin más. Lo que pasa es que con poco tiempo, pues ya muchos profesionales pues empiezan a contar con nosotros para ese punto intermedio, es decir, soy neurólogo o soy pediatra y me encuentro ciertas cosas que no veo normales o que empiezan a mosquearme y quizás, pues, oye, pues tener ese acceso a una clínica genética que me permita, ¿no? Que a lo mejor yo que no tengo idea de qué pruebas son las que puedo empezar a pedir o de qué forma empezar a hacer algún tipo de estudio, pues ese apoyo pues ha sido fundamental y entonces ha sido lo que nos ha hecho muy rápido que distintos profesionales pues cuenten con nosotros antes de llevar sus diagnósticos o su seguimiento a los pacientes. O sea, qué interesante, ¿no? En principio no es algo que directamente llegan las familias buscando esos recursos, sino que No, directamente los propios profesionales que andan, que es lo que yo decía, andan tan perdidos porque es un mundo tan amplio, porque hablábamos el otro día de 20.000 y de unas cifras enormes cuando hace un exoma de 20.000 genes y dices, van, ¿cómo? Eso es un mundo inmenso. Claro, en cada uno, dentro de su especialidad, pues para nada. Pero qué bueno que ellos mismos lleguen y antes de concluir, ¿no? De concluir en un resultado, el poder comprobar con vosotras si está en lo cierto o no. sí, sí, totalmente. Mira, nuestro cambio, ya te digo que las primeras consultas eran realmente pues familiares o gente que tiene un diagnóstico genético, no lo entienden y oye, quiero sentarme con alguien que por lo menos pues le pago una consulta y me lo explica, ¿no? Vale, pues hasta ahí. Lo que nos pasó en poco tiempo es que sin haber empezado nosotros a hacer publicidad, porque realmente era solo la primera consulta en Almería, en el Alquián, o sea, que era una consultita de eso, de asesoramiento genético, pues algunos profesionales a nivel privado, incluso de Almería, que tienen clínicas y que son de distintas especialidades, buscando genética, o oye, voy a tener que mandar una prueba genética, pues voy a ver dónde lo mando o quién me puede ayudar, dije, pues se pusieron en contacto con nosotros diciendo, oye, pero ¿estáis aquí y podéis asesorarme? Sí. Y entonces de ahí ha nacido esa unión realmente. O sea, de ello realmente ha sido más. Ahora mismo, profesionales que, digamos, nos buscaron a nosotros buscando genética que nosotros de haber empezado a hacer, digamos, esa expansión a los distintos profesionales. Qué bueno. Pues qué maravilla. Vamos a ir un poquito ya adentrándonos en la temática, ¿no? Porque, claro, al principio puede ser que nacen, cuando hay bebés que nacen y nacen con un fenotipo, ya nacen con unos rasgos y enseguida que llega el momento del parto se sabe, ya se presupone que ya hay algo, ¿no? Pero en el caso de que no haya rasgos, como suele pasar con el autismo, ¿no? Que muchas veces, pues, no sé, a la hora del desarrollo, en los primeros meses, igual a los 6, ¿no? A los 8 meses, a los 9, a los 11 meses, empiezan a notar cosas raras, que su evolución no va como... es muy interesante que las familias, en los primeros meses de vida de los bebés, observen su evolución. Sí que es verdad que cuando es el primero, pues es difícil, ¿no? Cuando uno no tiene experiencia, es difícil el poder hacer esa observación, que a veces llamamos comparación con respecto a la evolución que ha llevado un hermano anterior, ¿no? Como hablábamos el otro día nosotras, en esas comparaciones. Pero es muy interesante que se observe en los primeros meses de vida del bebé, que se observe lo típico que se suele ir haciendo, ¿no? Lo típico que suele ir haciendo un bebé. Pero aquí, cuéntanos un poco dónde podemos, en qué momento, qué situación podemos y qué observaciones podemos ir haciendo para detectar que poder ir al médico de familia y decir, aquí hay algo más. ¿Qué es lo que tú puedes decirnos aquí?
A ver, nosotros la experiencia que hay, porque al final en la parte genética muchas veces el autismo, ¿no? Que es muy típico y que además suele ser algo que no es monogénico. Es decir, en genética es muy fácil cuando, como tú dices, viene un bebé que nada más nacer se nota algún rasgo característico y que es muy fácil identificar el problema que puede tener, porque si es genético y el rasgo que tiene viene de alguna mutación genética, sea una mutación monogénica, que quiere decir que es uno de los genes el principal y el afectado, y muy rápidamente suelen ser ya patologías como con manifestaciones muy claras desde el principio, y entonces es muy fácil detectarlos. El resto, que suele ser la gran mayoría, pues suele costar bastante más. Es decir, al final estamos muy acostumbrados y muy concienciados quizás, ¿no?, a las trisomías, al síndrome de Down, a todo este tipo de pruebas que muy rápidamente las familias, ¿no?, la identifican y saben quizás cómo empezar a emprender o qué tipo de pruebas, o muy rápidamente ya incluso en embarazos la gente se plantea hacerse un estudio de un cribado para mirar las trisomías, pero no se plantean a lo mejor, oye, que en ese mismo cribado que miro las trisomías de síndrome de Down, puedo mirar deleción o duplicaciones de otros cromosomas que también están implicados en muchísimas enfermedades y que pasan más desapercibidos porque no tenemos tanta conciencia. Entonces, ya de partida es más difícil porque, por ejemplo, en el caso del autismo no tenemos unas manifestaciones claras y no todas las personas autistas tienen la misma sintomatología y no todas tienen el mismo origen. El autismo, por ejemplo, es una enfermedad que genéticamente es muy difícil de diagnosticar porque no es monogénica, porque además podemos tener a 3 personas con autismo y sus manifestaciones pueden ser totalmente distintas y la causa del autismo puede ser totalmente distinto, y en algunos casos ni siquiera haciendo un exoma genético podemos determinar si hay algún patrón genético realmente que sea la causa o el origen de esa patología. Sí es cierto que ahí las familias, pues es lo que hablábamos tú y yo el otro día, los primeros años son fundamentales para esa inevitable comparación en los que haya pequeños rasgos, pequeños movimientos, pequeñas señales que avisen. Mi experiencia es que en algunos casos me he encontrado con gente que desde muy pequeñito han tenido la visión muy abierta y han dicho, uy, hay algo que no me gusta y no quiero hacer como que es normal, y luego te encuentras otras familias que inevitablemente, porque hay que estar, yo creo que en la piel de esos padres o de esa familia en general, que cuesta mucho a lo mejor aceptar de primeras o intentar ver, oye, el niño puede que eso que esté haciendo no sea normal, ¿no? Muchas veces ese tipo de comentarios viene al final ya más o por algún familiar o amigo así que lo deja caer y a veces no sienta bien, o por algún médico que empieza a comentar algo que no lo ve normal, o el pediatra que no lo ve normal, o en la guardia me han hecho un comentario a los seños que el niño parece que... Entonces, al final yo creo que también es un problema inevitable que tenemos muy arraigado en general en la sociedad, que es que hay veces que no podemos o tenemos esa incapacidad para ser un poco críticos ante lo que a lo mejor estamos viendo. Entonces es muy difícil decir en qué cosas me tengo que fijar. Es que en cada niño lo vamos a ver en algo totalmente distinto. Si es verdad que, como tú comentas, ¿no?, y comentábamos el otro día, hay a lo mejor ciertos rasgos que empiezas a notar de niños que no miran directamente, de niños que tienen ciertos movimientos muy repetitivos, que empezamos a ver que es raro que el niño siempre hace ese movimiento repetitivo, de ciertos a lo mejor giros de cabeza o movimientos que terminan llamando la atención, pero al final es que como puede ser cualquier cosa y no sabemos de dónde tirar, es muy difícil para los familiares, incluso para los profesionales, determinar, viendo a un niño con poquito tiempo, qué puede ser. Sí es verdad que empiezas a ver que no es algo normal, pero no sabes realmente hacia dónde ir. O sea, al principio es verdad que es como empezar a buscar una aguja en un pajar. O sea, tienes que empezar a tirar y tirar e ir anotando muchas manifestaciones. Entonces, es verdad que lo que nosotros, con gente que vienen quizá con niños muy chiquititos porque ya tienen algún niño enfermo y entonces digamos que tu forma de verlo todo cambia, sí que recomendamos que pequeñas cositas de detalles que tú vas ahí, que las vayas anotando, porque no es lo mismo que tú vayas un día al pediatra y digas, oye, el niño parece que ayer hizo esto un poco raro, o no le vi. Si tú vas y tú dices, mira, es que en los últimos 3 meses estas pequeñas cosas son las que me han ido diciendo, o las que yo he visto, o la que me ha comentado la seño de la guardia, o la que me ha comentado el abuelo que hizo en casa, o la que me ha comentado...
pequeñas anotaciones siempre ayuda muchísimo, porque al final es muy difícil, incluso para el profesional, en 10, 15 minutos o 20 que pueda hablar contigo, que tú le resumas lo que tú llevas viendo en tu hijo 6 meses, 5 meses o un año. Ujú. Voy a mirar aquí porque hay una mamá que ha entrado y está haciendo una pregunta que me parece bastante interesante. Dice, yo tengo una pregunta, en nuestro caso tenemos una traslocación desequilibrada, descubierta por una prueba de array. Si nosotros llegáramos a hacer un estoma, ¿nos serviría de cara a futuro? Y luego dice, porque en la prueba nos dice varios genes afectados, pero no sabemos exactamente cuáles son los que están afectados. ¿Qué nos dice a esto? Mire, ahí es donde empiezan los problemas. Es decir, tú tienes una translocación al final que no es más que un trocito de un cromosoma se ha ido a otro cromosoma, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, claro, tú en un array sí que ves que hay un trocito que no está donde debe de estar, un trocito que se ha movido, que está en otra región. Si de primeras hubieras hecho, por eso es muy importante saber qué tipo de pruebas se pueden hacer. Si de primeras hubieras hecho un exoma, ahí a lo mejor hubieras visto, si no hay mutaciones en los genes, hubieras visto simplemente que tus genes están todos. Y tú lo que estás mirando en un exoma es si hay alguna letra dentro de ese gen que se ha cambiado y eso ha hecho que ya ese gen, digamos, no sea normal, ¿vale? Pero tú no estás mirando la translocación, que es lo que se ha detectado. En el caso que tú has detectado la translocación, es muy importante saber dónde está la región de la translocación y analizar esa región. Es decir, yo entiendo que en el array que tengan le habrán determinado la translocación se ha hecho en esta región de este cromosoma con este tamaño mínimo. Entonces, si tú haces un análisis de esa translocación, vas a ver qué genes son los que se encuentran en esa región. Dentro de esa región puede que haya mutaciones en el gen que estén generando alguna patología o que estén generando que la manifestación sea mayor o menor. Puede ser, pero puede que no. Es decir, el exoma puede que te aporte algo más o puede que no te aporte nada más. Porque al final tú lo que tú has detectado es que tú tienes una región del cromosoma que no está donde tiene que estar, vamos a decirlo así. Pero no sabemos cómo se encuentran esos genes. Que puede que la mutación o que haya mutaciones en esos genes o puede que las mutaciones estén en cualquiera de las otras regiones. Es decir, al final tú con el exoma vas a analizarlo todo. Si tú me preguntas a mí, ¿tú analizarías solo los genes que se encuentran en esa translocación? Habría que ver las manifestaciones que hay, habría que ver qué patología realmente está asociada a esa translocación, habría que ver si esos genes que hay en esa translocación pueden estar relacionados con la patología y con las manifestaciones que tengo. Es decir, hay veces que tú tienes una región del cromosoma que se mueve y se va a otra región, lo típico de las duplicaciones, ¿no? Tengo una duplicación del cromosoma 15 o una deleción del cromosoma 15, ¿no? Es un trocito de cromosoma que me falta. Estupendo. Cuando falta, todavía es más fácil porque han desaparecido todos esos genes y entonces puedo ver esos genes en qué están implicados y qué manifestaciones pueden conllevar que a mí me falte esa dotación genética, por lo menos en uno, vamos a decirlo así. Pero cuando es una translocación que se ha ido de una región a otra, habría que ver qué regiones son las afectadas para realmente analizar si tiene sentido o no hacer un exoma o es realmente tirar el dinero porque vas a encontrar mutaciones que a lo mejor no tienen nada que ver con esa región. Uh-huh. O sea, que es verdad que ahí son casos muy específicos donde te tienes que parar a ver realmente qué hay, qué zona es y a partir de ahí ver si tiene o no tiene sentido un estudio mayor o no. Uh-huh. Con lo cual, alguna duda también por privado siempre te pueden preguntar, ¿no? Porque claro, aquí a mí, por todas las respuestas que has dado, me han surgido un montón de dudas y es como que imagino que esta mamá estará diciendo, pues, ¿y qué hago ahora, no? Porque no es una respuesta concreta que te dice, bueno, pues sí o no. O no, es que es algo abierto y es como que, ¿y qué hago ahora? Se me lo estás poniendo más complicado, o sea, porque totalmente. Ahora no sé tirar. Vale, a ver qué dice. Dice, vale, perfecto, muchas gracias. Es aquí donde ustedes nos ayudan porque un neurólogo no médico no tiene ni idea, es cierto. Es tan importante la labor de ustedes. Pues sí. ¿Qué pasa? Vale. A nosotros nos ha pasado muchas veces. Es decir, nosotros tenemos gente que viene y que realmente lo único que yo hago, y es una parte del trabajo que me lleva tiempo y que al final hacemos, es, vienen y dicen, o llaman, ¿no? Además así,
oye, mira, yo quiero hacerle a mi hijo un exoma porque tenemos esta parte del resultado y como he visto que el exoma es una prueba más y es una prueba más detallada y es una prueba que cuesta más, pues como cuesta más, tiene que aportarme más información, ¿no? Eso es como que realmente todos pensamos, pues cuanto más pago, mayor es la prueba, más información voy a tener. Nosotros tenemos gente a la que, después de yo analizar el caso, hemos tenido la consulta en la que le he explicado que creo que no tiene sentido hacer el exoma porque no nos va a aportar nada más información. Que sí que a lo mejor puede ser interesante haber visto dónde está esa región afectada y qué genes son, y hacer un poco del estudio de esos genes para ver en qué están implicados y si eso está afectando o no ahora mismo a las manifestaciones del paciente, pero que no tiene sentido. Y luego tenemos otras consultas de gente que ha venido, ha traído los estudios, hemos visto, o he visto lo que digamos, lo que tenemos sobre la mesa y he dicho, mira, pues en este caso sí tiene sentido que hagamos un exoma, o a lo mejor ni siquiera un exoma completo, a lo mejor un exoma dirigido solo hacia unos genes concretos que son los que probablemente puedan darnos información, porque a veces en genética también hay que tener claro que tenerlo todo muchas veces nos complica mucho más la vida que intentar tener solo lo que necesitamos tener o saber, porque a veces mucha información nos genera muchas dudas, porque tenemos más mutaciones y muchas veces tener más mutaciones es, y ahora la causa será esta, esta o esta. Entonces, a veces el tener mucha información tampoco termina de ser bueno. Ya. Bueno, esto es un mundo que es increíble. Cuanto más va entrando y más va entrando, yo la verdad es que es súper apasionante y a la misma vez con mucho vértigo, ¿no? Porque es lo que tú dices. O sea, te crees que puedes llegar y dices, bueno, ya he encontrado un genetista, un laboratorio que me puede dar. Y muchas veces lo que tú dices, no puedes llegar al final a confundirte o dispersarte y realmente perder el foco de lo que tienes verdaderamente delante, ¿no? Pues no sé, si hablar un poco de qué tipo de pruebas son las elementales, porque yo recuerdo cuando en mi caso con mi hijo, lo primero que nos dijeron, vamos a hacer un cariotipo. Gracias a ti, corazón. Vamos a hacer un cariotipo y empiezas con un cariotipo, terminas con ese cariotipo, no sale nada y ya empiezas que si síndrome de Williams, que si síndrome de no sé qué, y va saliendo negativo. En nuestro caso todo pasó, lo iban haciendo en Granada y al final todo salía negativo hasta que decidimos parar y decir, bueno, pues nos quedamos sin etiqueta, enfrentamos lo que tú dices, lo que tengo delante, voy paso a paso y así han ido pasando los años, hasta que hace un año, por circunstancias de estar Sergio durante 4 años, enfermo, con unos dolores, unos ingresos, sale sin diagnóstico después de un mes de hospital, después de un mes de baja en casa y sigue con ese tipo de dolor, seguimos así, al final llegamos a la conclusión de pedir otra prueba genética. Y sale una prueba genética, sí, parecido a que sí, parece que es ese síndrome Noonan que nos dijeron desde un principio, pero sigue sin estar totalmente definido. En estos casos, explica un poco, ¿no? Porque le puede haber pasado a otra familia, a mí me dicen, vuelva dentro de 3 años. Yo me quedo loca como diciendo, tiene 26 años, ¿cuándo sé yo que mi hijo puede empezar un proceso de envejecimiento degenerativo o algo? Porque no sé exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Es un cuadro de malformaciones físicas múltiples, pero no sé qué pasa, ¿no? Entonces, háblanos un poco sobre esto. Mira, empezar por el cariotipo es lo que te digo, tiene precisamente en mente y el sentido de vamos a ir de menos a más para no tener de golpe mucha información que a lo mejor evidentemente nos confunda y no nos lleve a un diagnóstico o por lo menos a intentar enfocar dónde está el origen. ¿Por qué empezamos con los cariotipos? Pues porque al final el cariotipo lo que nos está diciendo es cómo están los cromosomas, es decir, es como ir desde la punta fuera del ADN hasta dentro. Nosotros con el cariotipo estamos viendo los cromosomas, que al final es como el ADN ahí compactado, y luego ya empezamos. Venga, vamos a ir viendo regiones de esos cromosomas, vamos a ver las duplicaciones, las deleciones, es decir, dentro de esos cromosomas si hay alguna región que se haya movido, que se haya borrado, ¿no? Que se haya duplicado. Luego ya empezamos a entrar dentro de esas regiones. Vamos a ver estos genes, vamos a ir viendo las letras de esos genes, vamos a ver si hay copias. Las copias al final, los CNVs, no es más que vamos a ver si hay distintas copias de un mismo gen o distintas copias que al final hagan que al haber tenido muchas copias o menos pueda ser que tengamos un déficit y luego con el exoma o con el genoma al final lo que vamos es a la letra. Entonces, claro, vamos como desde fuera hacia adentro porque muchísimas patologías, muchísimas manifestaciones se detectan con cariotipos y arrays,
otras no, pero al final es como ir desde fuera hacia adentro para intentar detectarlo cuanto antes con pruebas que evidentemente tienen menos coste, porque un cariotipo no es el coste que puede tener un exoma, no llevan ese tiempo de análisis, no llevan toda la implicación que tiene y, lógicamente, porque lo que intentamos es tener diagnóstico con pruebas que sean lo más pequeñitas y más directas posible para no tener un exceso de información. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pueden decir y por qué pueden comentar? Pues mira, es que en 3 años hay que volver a analizar. O pásate y pregúntame. A nosotros nos ha pasado, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo hace poco tuve precisamente una conversación con una familia en la que no entendían que un profesional le hubiera mandado una prueba para ellos pensando que iba a servir para el tratamiento del paciente, que iba a servir para mejorar su vida o que iba a servir para curar, y lo que se han encontrado es que ha generado un desembolso, ha generado ese desembolso de la prueba que en la primera prueba lo que se encontró genéticamente en algunas mutaciones en los genes no explicaba del todo las manifestaciones del paciente. Una de las mutaciones se quedaba de significado incierto, que muchos ahora sabréis lo que es y muchos estaréis con ello y diciendo qué es significado incierto y qué quiere decir ahora esto y ahora con qué me quedo yo, o no concluyente, ¿vale? Que te van a decir significado incierto o no concluyente. Sí. Hicimos otra prueba por un número de copias, es decir, como se vio una mutación que tenía que ver con que hubiera un número de copias de letras, que si se repiten muchas veces, ¿no? Pues puede generar patología, y eso tampoco ha dado positivo. Y entonces yo entiendo a la familia que viene y te dice, es que ¿de qué me ha servido? Es que la intención de ese profesional no era para un tratamiento o para una cura, es sobre todo para intentar determinar qué pronóstico vamos a tener a corto o largo plazo en función de las mutaciones que tenemos y sobre todo si tenemos descendencia o tenemos familiares directos. ¿Por qué? Pues porque si tenemos descendencia o tenemos familiares directos y hemos encontrado una mutación en función de la herencia que tenga esa mutación, ojo si tenemos un hermano o una hermana que pueda tener el día de mañana hijos, ya no solo yo, que soy el enfermo, sino familiares directos que pueden estar implicados. ¿Qué quiere decir y qué tuve que explicarle a la familia con un significado incierto o no concluyente? Que inevitablemente nosotros en genética, igual que en todo, ¿no? En los avances médicos, pero en genética se nota mucho. Tiene que haber un mínimo número de estudios, un mínimo vamos a decir, de significancia para que se determine que una variable es patogénica. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de ellas se quedan o están ahora mismo en significado incierto o no concluyentes porque se han encontrado en algunos pacientes, pero a lo mejor no son números significativos de muestras como para que digamos, sí, esa mutación claramente es significativa de autismo, por ejemplo. Y entonces se dice no concluyente o significado incierto. ¿Qué quiere decir? Pues que la hemos relacionado, la hemos encontrado en algunos pacientes de Finlandia o de China o de Noruega, o me da igual, o de Almería, que tienen esa mutación y que parece que presentan manifestaciones asociadas al autismo, pero es que también la hemos encontrado en un hombre de Grecia que no tiene nada de manifestación del autismo. Entonces, por eso viene lo de pásate en 2 años o pásate en 1 año o pásate en 3. Porque con el paso del tiempo, esas variables se vuelven, digamos, a reclasificar. Es decir, con el paso del tiempo, variables que a lo mejor hoy, a día 22 de noviembre de 2022, son de significado incierto o patogénicas, o probablemente patogénicas, lo mismo en 2023 o en 2024 decimos, ya no es patogénica. O sí, ya hay suficientes estudios y esa que estaba de significado incierto, que no sabíamos si relacionarla con las manifestaciones de un paciente, ya es patogénica. ¿Por qué es importante que los estudios que hacemos y que se hacen genéticamente se suban y se notifiquen y se compartan? Pues porque si todos compartiéramos todos los estudios genéticos que tenemos y los resultados y las manifestaciones, los significados inciertos irían bajando, lógicamente, y evidentemente los tiempos en los que muchas de las variables que están en dudas o de variantes que no sabemos todavía cómo clasificar, probablemente sería más fácil cambiarlas de un lado a otro, es decir, darle ya una clasificación de patogénicas o no patogénicas. Por eso es muy importante al final el compartir la información. Entonces, a veces totalmente. Entonces, a veces esa información que tú crees que ahora mismo a ti no te está sirviendo de nada, está aportando mucho porque
ya de por sí hay otra persona más que ha venido a hacerse un estudio que resulta que tiene un hijo con manifestaciones de autismo, con estas malformaciones, con esta sintomatología, que tiene tantos años, es decir, que la mortalidad, es decir, nos da mucha idea de muchos datos, y luego qué variables, qué variantes tiene genética. Porque ya empezamos entonces a ver, oye, pues, y este chico que comparte estas variantes, pues hay otro caso en Noruega, y hay otro caso en Nueva York, y hay otro caso en Colombia. Y cuando empezamos a juntar los casos es cuando entonces ya esa variante dice, esta variante que teníamos una pequeña duda, sí, es patogénica, porque ya no las hemos encontrado en 100 personas a nivel mundial que tienen esa variante y que todos tienen pues problemas de autismo o problemas de una malformación de tal tipo. Totalmente. Por aquí nos dice esta señora, también dice que tiene otra pregunta, dice desde la genética, dice, ¿se entiende lo mismo una duplicación a una ganancia? Vamos a ver, venimos a igual. Tú tienes una duplicación. ¿Qué quiere decir una duplicación? Se me ha duplicado una región. Generalmente, claro, esa duplicación suele generar una ganancia. Lo que pasa que hay veces que si yo tengo una duplicación y esa duplicación es en un gen, por ejemplo, que es defectuoso, no voy a tener una ganancia de función. Hay que diferenciar lo que es una ganancia de función de proteína, con una ganancia de ADN, una ganancia de material génico. Entonces, ahí es muy importante lo mismo, es que en la nomenclatura genética es muy importante saber hacia qué hacemos referencia. ¿Es una ganancia de función? ¿Es una ganancia de material génico? Si es una ganancia de material génico, es como estoy ganando más ADN. Sí, se ha duplicado tu cantidad de ADN en esa región, pero eso no quiere decir que tú vayas a tener una ganancia de función de la proteína. ¿O estamos hablando de una ganancia de función de proteína? No, es que me pone que sí, que tengo... Eso ha generado una ganancia de función proteica o ha generado, pues entonces sí, quiere decir que hay una ganancia de expresión de esa proteína, porque tengo un gen más o tengo una región más que está continuamente generando que haya más cantidad de esa proteína. Es como una delección quiere decir una pérdida de función, si estamos hablando de proteína, que es pérdida de función, que yo pierda un trocito de mi región de ADN, no tiene por qué conllevar a que haya una pérdida de función de una proteína. Que hay una pérdida, ¿vale? Que sería delección con pérdida. Si estoy hablando de ADN, una delección que al final es borrarte un trocito, ¿quiere decir que hay una pérdida de material génico? Claro. ¿Pero quiere decir que hay una pérdida de función proteica? No tiene por qué, porque puede que el gen, el otro esté funcionando correctamente y no esté afectando a la región. Si estamos hablando de la proteína que se sintetiza de esa región que falta, probablemente si lo borro, pues evidentemente voy a tener una pérdida de función asociada a esa pérdida de material genético, ¿vale? A esa delección de esa región. Menudo mundo. Al final dice, los médicos no pueden, ¿a dónde miro? ¿Dónde no miro? Ellos están con las manos atadas. No tienen, que hablábamos el otro día, no tienen tiempo, a veces tampoco dedicación a ello, o no están remunerados, no hay vocación. Yo llego hasta aquí, no puedo llegar hasta más porque no tengo más información, ¿no? Totalmente. ¿Qué hacemos? Totalmente. Porque nosotras somos los ojos, somos las del día a día, viendo esa evolución, adelantándonos, hablamos con la familia, al final nos encontramos como que las familias verdaderamente son las que nos dan más información incluso que los propios especialistas, ¿no? Básicamente las familias nos dan ese punto. Recuerdo que el otro día me decía, es tan importante, ¿no?, que se formen esa red de apoyo, ¿no?, como hacemos aquí en la comunidad, de subir contenido, de traer información para saber qué camino ir tomando y ver si verdaderamente estás en lo cierto con esa intuición que te llega por esto que estás viendo, se está manifestando algo nuevo, un síntoma nuevo, una epilepsia, algo, ¿no?, porque también era algo que comentábamos para estar preparados. Los propios médicos, hablaba yo el otro día con mi médico de familia por teléfono, con el caso de Sergio, ellos mismos no tienen. Es que dice, es que yo no tengo ni idea ni lo que es un esoma, me decía. No sé lo que es, le voy a preguntar a mi mujer. Y yo me quedé así un poco loca porque digo, madre mía, o sea, si son 3 pruebas básicas que es algo que está, ni el nombre le sonaba, porque es que no es su mundo. Entonces, nosotras tenemos que estar y estar ahí haciéndonos las pesadas, haciéndonos a veces las impertinentes en las consultas. Es algo que en los encuentros, cuando hablo con las familias, se da mucho.
y tenemos que seguir siendo esa mamá pesada, porque gracias a eso muchas veces llegamos a encontrar cosas que si no hubiéramos dado ese paso y vernos en esa vergüenza de ponernos en evidencia ahí, en esa consulta, porque muchas veces nos cortan y nos dicen, es que usted sabe más que yo, o es que usted va por delante. Mamá, se quiere esperar, es que va adelantándose a, vamos a ver, si no lo hiciera, no miraríamos en esa dirección. Y yo estoy cada día y estoy viendo qué está pasando, ¿no? Entonces, qué importante es, ¿no? Que el equipo médico, bueno, que sigan Totalmente. formando. Es decir, es verdad que en España en el último tiempo, y por eso se está luchando mucho con las especialidades de genética clínica, de la importancia, pero vamos, igual que otro tipo de pruebas y de información y de apoyo al profesional sanitario que hace falta que estén ahí, es inevitable. Es decir, no se le puede exigir a un médico de familia que sepa de genética si ni se le da formación, si ni se le da ese apoyo y si luego cuando quieren pedir alguna prueba se les pone tantas trabas. Es decir, lo que tampoco puede ser es que cuando un médico de familia, por intuición, por vocación, porque lo conozca, porque haya leído, porque haya llamado a una clínica como nosotros o a otro grupo o a otro laboratorio y le hayan dicho, pues se podría hacer esta prueba, cuando luego diga él de intentar mandarlo, de intentar pedirlo, se encuentre con un montón de trabas en las que tiene que justificar por qué quiero pedir esta prueba genética, tengo que justificar por qué este tipo de genes, tengo que justificar por qué exactamente este estudio. Es que esa es parte del problema que hay. Es decir, no se le puede exigir al profesional de médico de familia, igual que a otros, que dediquen tiempo de su vida libre en algo que no debería de ser de su vida libre, sino que al final es su trabajo. Entonces, para ello es necesario que a esa gente se le permita esa formación, que se les permita trabajar en ello y que se les permita tener una zona de apoyo donde ellos puedan decir, oye, ¿qué pido o qué no pido? ¿Por qué nos encontramos con médicos de familia que no saben lo que es un exoma? Pues nos encontramos con médicos de familia que no saben lo que es un exoma porque no se les da formación. Y esa formación tiene que venir de su propia institución. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse esa formación en su centro. Es decir, porque para eso tiene que haber una formación y una información para ellos y porque luego muchos de ellos se van a ver con las manos atadas a la hora de poder hacer una petición u otra. Que es verdad que en los últimos años el tema de la genética clínica se está abriendo mucho para que los distintos profesionales puedan pedir las pruebas, pero sin duda al final... Y es cierto, la familia que se mueve, la familia que los papis son más pesados, la familia que los papis han leído más y la familia que los papis se informan más, pues lo mismo que terminan siendo los tocapelotas, que sabes que cuando llegan a la consulta dices, uff, ya me toca la madre de Sergio que va a venir aquí ahora a contarme que ha estado leyendo. Pues al final también son los que muchas veces más contribuyen a que avancemos en cosas, porque es lo que te comentaba. Si tú a mí, como genetista, me das un listado de manifestaciones de Sergio en los últimos 10 años y tú me vas actualizando una vez al año todas las manifestaciones, es lo que estábamos hablando, estamos enriqueciendo que otra familia que tenga la misma mutación de Sergio, por ejemplo, con un niño de 4 años, sepa o por lo menos tengamos una idea de qué manifestaciones pueden ir apareciendo en ese niño. O sea, no es lo mismo, y nosotros lo hemos dicho millones de veces, y pasa en un montón de enfermedades genéticas, que al final son muy dispares y hay mucha variabilidad y cursan con cosas que no todas aparecen igual. Pero si yo te digo a ti que 7 pacientes o 15 o 20 que tienen una mutación en una enfermedad degenerativa neuronal genética, cualquiera, y yo te digo que hay descrito unos pacientes en Estados Unidos que han presentado a los niños epilepsia o diabetes, una bajada de azúcar. Si tú ya lo sabes y esa información puede llegar incluso a tu médico de cabecera, a tu médico de familia, ese médico de familia a ti te puede prevenir como madre y decirte, oye, si tú el día de mañana te encuentras que tu hijo presenta un bajón, está sudando mucho o se te marea, piensa que puede ser una bajada de azúcar porque hay descritos no sé cuántos casos que en función de la patología que tiene tu hijo puede que presente una bajada de azúcar. Tu forma de enfrentarte a ese momento crítico en mitad de una noche, o de una tarde o de una mañana va a ser distinto, tu forma de verlo va a ser distinto y tu prevención es distinta. Porque si tú lo sabes, por lo mejor dices, pues yo a partir de ahora, si me voy a mitad de la montaña de senderismo, voy a llevarme siempre
un par de galletas o un glucagón o lo que necesite para que a mi hijo en un momento determinado, si veo que tiene X síntomas, pues darle una galletita por si acaso ha sido la bajada de azúcar que ya está empezando a manifestarse porque puede que la presente, que a lo mejor no la presenta nunca, o a lo mejor la viene a presentar con 50 años, pero por lo menos que yo tenga un poquito más de información. Entonces, sin duda, las familias o los padres o madres tocapelotas, los pesados, los de ya están otra vez aquí, ya están otra vez leyendo y ya están otra vez preguntando, pues aunque evidentemente generan más trabajo, aunque evidentemente generan más quebraderos de cabeza, porque es inevitable, suelen también aportar y enriquecer muchísimo a lo que comentábamos antes, esa información que se comparte y que es importantísimo para todos. Porque si ninguno compartimos esa información, pues ni tú te enteras de lo que le está pasando a un niño, ya no en Estados Unidos, en Sevilla, ni el de Sevilla se entera lo que le está pasando a un niño en Almería. Totalmente. ¿Qué probabilidades tenemos en las familias de que vuelva a suceder? Porque esta es una pregunta, yo recuerdo cuando yo fui a Barcelona con Sergio, que era muy chiquitito, y tampoco la prueba que se le hizo tampoco dio ningunos resultados totalmente cerrados. ¿Qué probabilidades? Me preguntaron, ¿ustedes van a tener más hijos? Y en principio dijimos, no, nosotros no. Pero luego a los años, sin darnos ni cuenta, de pronto apareció un tercer hijo. ¿Qué probabilidades tienen? Vamos a entrar un poquito aquí, de que vuelva a suceder o de que venga, porque hablábamos de que posiblemente viene de los ancestros, viene de ese árbol genealógico, pero llega a mutar en esta generación. Hablemos un poquito de todo esto. Mira, en el tema de las herencias hay un gran libro. Cosa, digamos, principal y que con suerte, si es el caso que tienes, es lo más fácil de cuantificar, que es, vamos a imaginar una enfermedad recesiva rara, ¿vale? Se mira mucho fibrosis quística, se mira mucho, ¿vale? Pues vamos a imaginar una enfermedad recesiva. ¿Qué quiere decir recesiva? Que papá tiene una copia mal, mamá tiene una copia mal, pero para que haya enfermedad tienen que juntarse las dos copias mal. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que yo he tenido un primer hijo y me ha salido enfermo? Pues al final ha sido 1 de 4, porque se ha juntado una copia mal de papá con una copia mal de mamá. Pero cada vez que, digamos, tú vas a tener un hijo, tú dices, ¿qué combinaciones tengo? Como papá tiene una copia bien y una mal, y mamá tiene una copia bien y una mal, llegamos a ese cuarto, porque se tiene que juntar la mal de mamá con la mal de papá. Una combinación. ¿Cuál es la siguiente? La mal de papá con una buena de mamá. El niño no va a tener la enfermedad. La buena de mamá con la mala de papá. El niño no va a tener la enfermedad. La buena de mamá con la buena de papá. El niño no va a tener la enfermedad. Entonces dices, un cuarto. Estupendo. Eso parece muy bien y está muy bien de libro. Y es la genética de libro, muy estupenda. Pero luego ahí empiezan a entrar muchas variables. Incluso dentro de ese cuarto de una enfermedad recesiva, que es verdad que suele ser lo más fácil y el ejemplo más claro, para muchas otras patologías, muchas otras manifestaciones genéticas, entra lo que se empieza a conocer como penetrancia o expresividad. Y entonces dices, ¿qué quiere decir eso? Y en algunos informes de familias que tengan algo hecho genético, pueden decir, ay, pues a mí sí que me suena que pone una penetrancia, se asume una penetrancia del 100%, o se asume una penetrancia incompleta, o se asume una expresividad incompleta. ¿Qué quiere decir? Que a veces una enfermedad que se supone, por ejemplo, que es dominante, que con que tú tengas una copia mal, tú vas a manifestar la enfermedad, hasta que no hay una expresividad muy grande de ese daño, y una penetrancia, que es, digamos, la penetrancia del gen, que es al final como cuánto del gen está mal y cuánto del gen al final me va a generar enfermedad. Pues hasta que no tenemos esa penetrancia y esa expresividad, podemos encontrarnos familias donde dos hermanos que tengan la misma mutación, uno tenga manifestaciones muy graves, muy grandes, y otro no tenga nada o las tenga mucho más leves. Y pueden tener hasta la misma mutación. Pero la expresividad en el gen, la penetrancia, si en el momento digamos, de la generación del esperma y del óvulo de mamá hay un mosaicismo. Mosaicismo es que no todos los genes y no toda la información genética se reparte por igual cada vez, que es lo típico del libro de una célula tenemos dos y son idénticas. Pues no. No siempre que generamos de una célula, dos células son exactamente idénticas. Si hay un mosaicismo, una parte de nuestras células van a tener la mutación y otras a lo mejor no. O van a arrastrar más mutación y otras van a arrastrar menos. Entonces ahí empezamos con un grado, un abanico muy amplio.
Probabilidad, si tenemos uno enfermo, siempre, siempre, siempre mínimo, si es algo muy claro de enfermedad rara o de dominante, tenemos que tener en cuenta la probabilidad numérica de un medio, un cuarto, es decir, 1 de cada 4, pero claro, 1 de cada 4 no es lo que algunas veces nos hemos encontrado con familias que vienen y ellos lo que entendieron era que 1 de cada 4 quiere decir, como ya he tenido el primero enfermo, los otros 3 los voy a tener sanos. No, es que cada vez que vuelves a tener un embarazo, tu probabilidad sigue siendo 1 de cada 4. Y hay en familias, que de ahí viene lo de la expresividad, la penetrancia y derivados, que es que dices, madre mía, han tenido 4 hijos y el primero ha salido enfermo, el segundo ha salido sano, el tercero ha vuelto a salir enfermo y el cuarto a lo mejor ha salido sano. Y dices, es que por números no debería de ser. Es decir, por números solo debería de haberles salido 1 de 4, porque es un 25% de probabilidad. ¿Cómo de un 25% de probabilidad les salen 2 enfermos de 4? Porque hay penetrancias y porque al final cada vez que tiramos la moneda, pues volvemos a estar expuestos a ese porcentaje. Y porque esa regla del 1/4 no tiene que ver o no es tan clara matemáticamente, en genética no es tan fácil el decir, venga, sí o sí esto es matemática pura, ¿no? Sino que hay mucho abanico. Precisamente por eso, 2 niños con misma mutación o 2 pacientes de familias iguales o de distintas. Tú dices, uy, pues mi hijo tiene la misma mutación genética que este otro y qué bien está mi hijo y qué mal estoy viendo a ese y tienen prácticamente la misma edad. Porque hay otros genes que influyen, porque influye el ambiente, porque influye cuándo se ha detectado la enfermedad, porque influye las propias terapias ocupacionales que ha habido o no en la familia. Lo hablábamos el otro día y es verdad que es algo que muchas veces se nota y que limita. La dotación económica que tiene una familia o que tiene otra a la hora de cualquier enfermo es indiscutible. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un niño que tiene predisposición a tener una hipotonía muscular, a tener los músculos más débiles, y yo puedo llevarlo al fisio o a un tratamiento prácticamente todos los días, y aquí hay una persona 1 hora dedicada solo a sus músculos, y tú no puedes, y tú simplemente tienes que hacer tú en casa lo que puedas, o pagarle solo un especialista 1 vez a la semana o 2 veces a la semana, lógicamente no puede ser igual. Que puede que sí, pero que ciertas carencias se van a notar, o sea, es inevitable. Por eso es tan importante también que a nivel institucional todo este tipo de enfermedades, las enfermedades sin diagnóstico, las enfermedades raras, tengan muchísima ayuda a las familias. Es que es fundamental, porque marca mucho las diferencias de los pronósticos y al final de la evolución y de las manifestaciones a largo plazo. Sí, porque hay muchas familias, como tantas conocemos, y yo por lo menos conozco y en primera persona, ¿no? De llegar y decir, demanda tantísimo, porque son tantas terapias las que hay que hacer, tanto a lo que él necesita, porque lo estás viendo que realmente le haría avanzar, que al final va acabando con la reserva, y cuando viene a darte cuenta, pues bueno, yo hoy día con todas las madres que hay en la comunidad y que voy viendo los movimientos que van haciendo sociales para poder conseguir dinero. ¿Por qué? Porque al final no estamos cubiertos, nos vemos que sí, esas ayudas que vienen, que no hay un camino tampoco, que ahora hablaremos de ellas, se quedan cortas porque en los primeros años de vida, hasta que conseguimos estabilizar la situación, requiere en todos esos primeros años, en esa atención temprana y en esos años después, en seguir insistiendo para conseguir, como decía, esa hipotonía, que necesitan esa natación, que necesitan montar a caballo. O sea, son tantas cosas, tantas actividades que están ahí y que los resultados son evidentes. Pero para eso lo que decimos, si llega a tocar con una familia con unos recursos importantes, pues el cambio es notorio. A ver, a un niño que no ha podido llegar ahí, pues cómo está ese niño, ¿no? Entonces, es muy importante que todo eso se tenga en cuenta también. El otro día me decías que hay un comité de ética, ¿no? Por el tema que hablábamos de los hermanos, que no quiero dejarlo estar. Hay un comité de ética que comentabas, que puede aprobar esa selección de ese embrión. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasos tendría que dar una familia? Mira, hay un comité de ética que en función de enfermedades cromosómicas, enfermedades que, por ejemplo, fibrosis, algunas de las enfermedades recesivas claramente que se analizan en los cribados, pues evidentemente tú cuando tienes un hijo ya enfermo con esas patologías y tú quieres tener otro hijo sano, pues en función de si la enfermedad es una enfermedad limitante, si es una enfermedad que al final, digamos, tiene
y pone en compromiso la viabilidad del embrión y pone en compromiso la viabilidad del niño o de la niña, ¿vale? Del feto en sí, pues en función de las enfermedades que sean y dónde estén las mutaciones y qué regiones sean, pues muchas clínicas ya de reproducción lo hacen. Al final es un diagnóstico preimplantacional que se llama, que no es más que si yo tengo muy claro que he tenido ya un hijo con una enfermedad de este tipo, con ciertas características, ¿no?, de mortalidad, tal, pues se puede hacer la selección del embrión. En muchos casos, incluso esa selección del embrión por el sistema andaluz o sanitario, digamos, a nivel nacional, puede estar cubierta y lo que consiste realmente es en que se selecciona en el embrión o en el óvulo, en función, no hay que ver un poco cuál es la dotación genética, ¿vale? Y dónde es donde podemos, pero imagínate, pues se selecciona en el embrión directamente, pues mira, esta es la región que ha generado la fibrosis quística, estos genes, tal, este es el gen descrito, tal, pues se selecciona el embrión sano. Es decir, que una familia que ha tenido un hijo enfermo y en función del tipo de enfermedad, ¿no?, y del comité de ética, pues se puede seleccionar, se puede hacer un diagnóstico preimplantacional, que es que antes de implantar el óvulo o el embrión, se seleccionan los sanos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, dentro de esa selección, pues tú estás realmente analizando ya que genéticamente ese embrión o ese óvulo pues no arrastren esa carga en genes en enfermedades a lo mejor ligadas al cromosoma X, ¿no? Que al final se puede seleccionar y en función de la dotación genética de papá o de mamá, pues sobre todo, claro, de mamá, pues ahí es donde se puede hacer ese tipo de diagnóstico preimplantacional. Y al final permite a las familias que tengan un hijo enfermo con ese tipo de patologías, pues tener un hijo sano. Muy bien. A nivel burocrático, hablábamos también, porque claro, en los encuentros con la familia me voy viendo y es algo que desde el principio es algo que yo he pasado y que la gran mayoría venimos dando por ahí, ¿no? Porque nace un niño y bien que nace o bien que ya tienes, que ya sabes que algo hay y que tienes que empezar con atención temprana, que vienen y te dan una noticia. Esa burocracia de tener un psicólogo para ese momento o esa burocracia de que ya sabes que algo hay, el decir, usted tiene que irse a tal ventanilla que le informen de todos los recursos económicos a los que usted puede acceder, tendrá allí una trabajadora social, le va a informar, váyase usted a tal ventanilla, no sé. Estas cositas, estos dos detalles, tanto a nivel psicológico de apoyo emocional para cuando tú tienes una noticia o para cuando pasa, porque a veces también se da el caso de que tiene un niño sano y entra por urgencias, por cualquier cosa y de pronto lo tiene en la UCI y cuando viene a darte cuenta ya te dicen que ese hijo ya, un niño sano que tenías, que ese niño ya no, una meningitis, o sea, ¿qué hacen, no? Y llegan y te sueltan, te llaman por teléfono o te llega el médico y te suelta ahí lo más grande. Esos traumas que se generan las madres, cuando yo hablo con ellas, me lo dicen, necesitamos más tacto. O sea, es algo que nosotros reclamamos y nos gustaría que vosotros que estáis más cerca de todo esto, que cuando hacéis los congresos, que cuando estáis en esos eventos tan grandes, el poder tocar esto, las familias necesitan tener ese apoyo moral ahí para tranquilizar tanto a nivel emocional como a nivel económico de la que se te avecina, que no es fácil. Y de pronto llega una persona que no tiene ninguna capacidad, ningún tacto, ninguna empatía y te suelta y bueno, hay madres que se han quedado bloqueadas ahí y que eso es algo que dicen, lo llevo dentro y no sé cómo quitármelo, ¿no? Entonces, totalmente, además, debería de ser algo realmente prolongado en el tiempo. Es decir, no sirve de nada que tú me des a mí una terapia psicológica porque me acabas de dar la noticia de que voy a tener un hijo con esta enfermedad y que yo ahora ya no pueda volver a ver a ese psicólogo hasta 6 meses, 3 meses o un año y que luego ya, pues como ya me tengo que haber acostumbrado a que mi hijo es así o tiene esta enfermedad, ya tú supones o presupones que yo ya no necesito ese apoyo. Ese tipo de cosas, exactamente, que ese tipo de cosas son inconcebibles y son inconcebibles porque al final no es solo... Mira, en principio muchas veces el problema está en que muchos de esos niños y de esas patologías, con suerte por lo menos, tienen diagnóstico. Pero es que hay muchísimos que no tienen diagnóstico y os tiráis
años enteros lidiando hasta que llega un diagnóstico o por lo menos una causa. Que muchas veces muchas familias, nosotros hablamos con ellos y viene es que ya mira, me da igual si yo sé que a mi hijo ya no le voy a poder aportar nada, pero saber la causa, saber qué ha sido, o saber cuál es el origen, o saber tener algo de información, que al final es una impotencia muy grande que tienen las familias y que hay que saber gestionar y que hay que saber... Yo lo digo muchas veces, la genética no es la panacea, no es la respuesta para todo. ¿Que hay veces que ayuda? Sí. ¿Que hay otras veces que no ayuda? No. Pero por lo menos sí es verdad que cuando por lo menos se tiene un diagnóstico, al final por lo menos dices, vale, ya sé cuál ha sido la causa, ya sé cuál es el origen de esto. Si encima sois familias que no tenéis un diagnóstico claro, que no tenéis unas manifestaciones claras, que no tenéis una previsión o un pronóstico medio claro porque tampoco sabéis dónde estáis encasillados, no puede ser que las familias tengan un primer apoyo de esa psicología y de ese trabajador social y derivado y que luego para volver a tener acceso a ese psicólogo pasen años o pasen meses. Es que debería ser algo continuado en el tiempo, porque tú, incluso aunque tú tengas diagnóstico, yo te digo a ti mañana, vale, tu hijo tiene este síndrome. Estupendo, vale, ya lo tengo diagnosticado, ¿ahora qué? ¿Qué tengo que asumir? Tengo que asumir que me voy a meter en internet probablemente a buscar el síndrome de mi hijo, que voy a empezar a leer un montón de manifestaciones que me van a asustar, a ver cuál de todas me asusta más, que voy a empezar a leer fechas y tiempos de mortalidad, que voy a empezar a leer tiempos de vida media, que voy a empezar a buscar a ver cuál es el paciente que ha llegado a más edad, que voy a empezar a ver qué manifestaciones son típicas, que voy a empezar... Y entonces, es que no es solo en el momento en el que tú le dices a una familia que tiene esa enfermedad, el niño, es que toda su vida va a girar en torno a un sinfín de inquietud y de incertidumbre y de impotencia que al final sin ayuda y sin apoyo es muy difícil llevar. Porque económicamente nunca te van a solventar las carencias que vas a tener, eso es evidente porque por más que dieran y dieran y dieran, cada vez lo que tú dices, al final eso se convierte en un saco sin fondo que parece que cuanto más echas, más requiere, y cuanto más echas, más requiere, y cuanto más echas, más requiere. Vale, pero por lo menos un mínimo. O sea, lo que no puede ser es que después de recibir y tener todo ese tipo de noticias, pues encima seas tú el que tienes que estar detrás, el que tienes que estar buscando el psicólogo, el que al final te terminas pagando un psicólogo externo porque no tienes acceso a ello, el que al final tienes que justificar por qué necesitas esa ayuda psicológica si tu hijo ya está diagnosticado. Vamos a ver, es que mi hijo está diagnosticado, pero yo sigo viviendo esto todos los días y sigo teniendo incertidumbres y sigo teniendo inquietud. Sin duda, es una de las cosas que yo creo que son fundamentales, que en todo tipo de congresos en los que al final nosotros participamos, muchas veces nos centramos mucho en las partes científicas, en las partes médicas, en las manifestaciones, y es verdad que se olvida un poco, ¿no?, esa parte de que las familias al final son en las que repercute todo y que las familias también necesitan un poco de que se vea que sí, que hace falta dinero para investigar, porque si no investigamos no vamos a tener información sobre la enfermedad, pero que también hace falta dinero para las familias, para que las familias tengan ese apoyo, porque si no, estamos dejando de lado finalmente a los que tienen el problema, que al final son las familias que son los que tienen que lidiar con ello día a día. O sea, que totalmente de acuerdo en que lo dejamos un poco de lado en los congresos y que quizás debería de ser una temática que estuviera probablemente en la cabecera de cualquier congreso que se hiciera, de enfermedades raras, científico, genético, de medicina, de neurología, de pediatría, porque al final las familias son las que cargan con el 90% de ese desgaste, sin duda. Cierto es que debería de haber una representación de familias siempre en cada uno de los eventos que haya, porque es de donde se saca mayor información. Y básicamente, si las familias no están presentes, ellos no saben lo que se vive dentro, no saben las necesidades que hay que cubrir, porque es lo que tú decías, ¿no?, que ya no es solamente el día que te den el diagnóstico, sino ese día a día, que por eso Familias con Alma está aquí. Yo fui la primera que me rompí y vine a romperme a los veintitantos años de vida de mi hijo, con una casa de familia numerosa, con una serie de circunstancias que experimentas dentro, porque es una serie de incógnitos, es convivir con una persona con una hiperactividad, con una serie de dolencias que se van manifestando, que no tienen nombre, que haces unos ingresos, que siempre sales de los ingresos sin un diagnóstico. No diagnóstico ya de ese síndrome, sino de un diagnóstico. O sea, el diagnóstico más grande que nosotros hemos tenido de Sergio son diagnósticos de gastroenteritis, que han sido múltiples.
Pero Sergio tiene un problema de vómitos cíclicos y eso a nosotros nos dio muchísimo dolor, nos hizo pasar unos años increíbles, porque es que no sabían la causa. A nivel fisiológico, él no controla algunas veces esfínteres, ya tiene 26 años. El psiquiatra me dijo, es que no sé ya por dónde indagar. La nefróloga, o sea, te puedes tirar años y años. Al final, ¿qué pasa? Una familia totalmente rota, como fue la nuestra, es decir, hay un divorcio, hay una ruina económica, nosotros pasamos por todo. Entonces, ¿por qué tiene que llegar una familia a vivir todo eso y romperse todo? Al final todos son víctimas, los hermanos, padres que no aceptan lo que están viviendo o madres que no aceptan, un duelo que no está hecho. ¿Por qué se tiene que llegar a eso? Cuando verdaderamente hay ayuda, hay medios, no pueden dejarnos de lado. No somos tantos. ¿Entiendes? Totalmente. No somos tantos. Entonces, hay que mirar un poco ahí, y decirnos, desde que pasa lo que pasa, desde que sabemos que hay algo, es decir, esto es lo que va a haber y el tiempo que lo necesite, y a veces pues estás en terapia un tiempo, luego no lo necesitas, luego de pronto tienes otra caída, el poder tener al médico de familia, es decir, necesito que me derive otra vez a la psicóloga porque estoy en estas condiciones, me siento tal, porque las circunstancias que se viven de incertidumbre, de no saber qué está pasando, que son ingresos continuos, operaciones, como Sergio lleva 10 operaciones, mi hijo mayor lleva 5 operaciones y ahora va a meterse a abrirse la columna otra vez de nuevo de tumores. ¿Sabe nadie lo que vive una familia especial? Al final es que van cayendo unos con otros y el entorno familiar, no sabes, pero al final es el propio miedo de lo que está pasando. Y las emociones son las que van generando, se va somatizando y se van generando otras dolencias. Entonces, estamos como perdidos, ¿no? Perdidos ahí en ese vacío que realmente no se nos tiene en cuenta, pero sí que es verdad que estamos haciendo ruido aquí por Instagram, las familias se están concienciando en estar en todo lo que va saliendo y se van enterando, uniéndose para que, por favor, los recursos en los colegios, o los chicos de autismo, o los monitores que necesitan, en no alargar las cosas en el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha estado mi hijo sin apoyo y he tenido yo que ir a cambiarle el pañal? Cuantísimas veces dejarlo todo, no puedes tener un trabajo estable porque tú tienes que tener disponibilidad, porque en cuanto pasa algo tienes que ir rápidamente a cambiarle tú el pañal. O sea, son tantas las cosas que suelen pasar que al final es las propias familias las que lo están vivenciando. Entonces es tan importante el tenernos en cuenta, ¿no? Y el decir, oye, que esto es lo que hay y se les tiene que mirar ahí un poquito. ¿Qué tipo? Hablando de bacterias, porque ya tenemos que ir casi cerrando ya. Me acuerdo que el otro día hablábamos porque, por ejemplo, síntomas que la madre, la cuidadora suele hacer, ¿no? Porque Familias con Alma es un proyecto dirigido al cuidador y entonces vamos mirando qué sintomatologías vamos haciendo, que si unas migrañas, que si a nivel intestinal ya la microbiota no está bien, alteraciones que vamos haciendo a nivel muscular, las fibromialgias que se generan, dolores crónicos, todo por todo lo que se vive y no tener respuesta, esas alteraciones, ¿no?, que puede haber intestino, cerebro, de todo aquello que hablábamos el otro día. Cuéntanos un poco, porque también puedan las madres, ahora mismo están viéndonos las personas, pero cuando suba el vídeo, esto ya va a subir a diferentes redes y entonces la gente lo irá viendo en diferido. Que tengan en cuenta esto tan importante que tú vas a decir ahora, para que también se lo hagan mirar y vean que posiblemente sintomatología que tiene puede venir todo consecuencia de todo esto a lo largo de los años y que pueda estar afectando y no saben que pueda venir todo esto de ahí. Cuéntanos Totalmente, un poco. o sea, la parte emocional y la parte al final de toda la carga que termináis llevando la familia es inevitable que genere una descomposición, lógicamente, de cualquier equilibrio que pueda haber en el organismo. Sí es cierto, además, que estáis bastante acostumbrados a que os centráis, evidentemente, en el paciente, porque al final es el que requiere continuamente vuestra atención y tiempo, y empezáis quizás a no darle importancia a muchas cositas que vais manifestando vosotros y que con el tiempo pues se van agravando. Nosotros, por ejemplo,
tenemos muchos casos de familias y de gente que ya vienen a ver el tema del paciente y que a lo mejor genéticamente les hemos dicho que no podemos ayudarles, pero empiezan a hablarte y te empiezan a decir, pues es que yo llevo un tiempo, ¿no?, con manifestaciones, o ya la ansiedad ya no sé cómo tratarla, ya estoy evitando todo lo que son los fármacos, porque al final es inevitable, ¿no?, que por tratamientos, por la medicina, por la propia medicina que tenemos en general, pues empecemos con ciertos fármacos, empecemos a tomar ciertos tratamientos ansiolíticos, antidepresivos y derivados que lo que están buscando un poco es paliar todo ese estrés emocional que tenemos, que sí, es inevitable. Y en esa línea de intestino, cerebro, de manifestaciones, de migrañas, de problemas intestinales, es increíble la cantidad de gente, de cuidadores y de gente que está asociada a ese estrés, que se están viendo manifestaciones en todo lo que es la microbiota intestinal. Es decir, nosotros hemos empezado a ver gente que dice, si es que su capacidad de neurotransmisores, de GABA y de distintas moléculas que al final tienen que estar bien equilibradas entre lo que tengo en toda mi parte digestiva de distintas bacterias y cómo está, ¿no?, mi regulación de neurotransmisores y de moléculas al final neuroendocrinas, pues hay un descontrol muy grande. Entonces yo invito a familias y a gente que empieza a tener ciertas manifestaciones de ese estilo, que a veces el mirarse ellos un poco, el decir, oye, mis migrañas pueden tener un origen genético o puede ser un origen digestivo, o puede que esté teniendo una urticaria en la piel o cierta psoriasis, y esa psoriasis, por ejemplo, es del estrés, o viene de un problema de alimentación, o viene de que tengo un problema de hipersensibilidad alimentaria, o viene de que tengo un problema de permeabilidad digestiva, ¿no? Y por eso nosotros, gran parte de estudios que ya no son solo genéticos, ¿no?, sino que nos metemos en la parte de microbiología o en la parte de marcadores digestivos, pues en Biogeno, en muy poquito tiempo, pues hemos ido metiendo en la parte de laboratorio y de clínica muchos estudios, además con nutricionistas, con psicología, con endocrinos, con pediatras, que al final, pues, ahí hay un eje muy importante de intestino-cerebro que, oye, que la parte de la microbiota parece una tontería y muchas veces tiene respuesta a muchas cosas, igual que una intolerancia genética. Tenemos muchos pacientes de problemas con histamina, tanto genéticos como problemas de histaminosis de tercera generación, que al final, bien tratado y con un pequeño tiempo puede prevenir y puede solucionar muchos problemas, y que las familias van dejando ahí pues unas migrañas. Hay gente que simplemente por un déficit de DAO tiene problemas de migraña, y al final ese déficit de DAO viene por una mutación genética o por ciertos problemas en la propia microbiota intestinal. Entonces yo invito también a que la parte cuidadora no se abandone, y que muchas veces con la parte de, bueno, esto es ansiedad o esto es estrés, que sí, que evidentemente que la ansiedad y el estrés la tenéis 24 horas y es inevitable, y que la parte emocional, lógicamente, es indiscutible que está ahí y va a estar ahí siempre, pero que precisamente por esa parte emocional, muchas veces esos neurotransmisores que emocionalmente por un bajón hemos generado un bajón de dopamina, de serotonina, de muchas hormonas, empieza a afectar a toda esa parte del microbiota y de todo lo que tiene que ver con ese eje, como tú comentabas, ¿no?, intestino-cerebro, que ya hay muchísimos estudios que relacionan, ¿no?, que tratando ciertas bacterias, que tratando un poco la parte digestiva, se puede mejorar muchísimo la parte de ese cerebro, ¿no?, de esa neurotransmisión entre moléculas neuroendocrinas, y que pueden ayudar mucho a que la familia, los cuidadores en general estén bien. Es decir, que no dejéis la parte de esa ansiedad y de ese estrés emocional simplemente como ansiedad y estrés emocional sin tratar porque yo tengo que llevar este ritmo y porque es lo que tengo, sino que hay veces que en ocasiones vosotros tenéis una propia patología que no es solo estrés y carga emocional, y que es importante que se tenga en cuenta. Digo que nosotros aquí, con algunos pacientes que han venido por diversas patologías o con familiares que han venido precisamente con pruebas genéticas, pues con nosotros al final, pues mira, pues me estoy encontrando así, y han hablado con psicología o han hablado con algunos de los especialistas y han dicho, oye, pues voy a hacer este tipo de prueba, y han encontrado cosas de gente que a lo mejor tiene una muy baja o tiene una composición a lo mejor bacteriana que está consumiendo parte de sus neurotransmisores neuroendocrinos, que su GABA está por los suelos. Es que si el GABA lo tengo por los suelos, yo puedo querer y estar tomando mucho y puedo intentar estar luchando y puedo intentar,
pero si mis neurotransmisores o mis hormonas o ciertos precursores están bajos, es que por más que yo quiera, fisiológicamente no voy a poder llegar a más. Entonces, hay veces que es muy importante saber detectar oye, estoy donde puedo llegar o es que fisiológicamente no puedo llegar a más porque ya hay algo que me ha hecho daño y que debo de tratar también en mí para poder estar bien para mi familia. O sea, al final, si los que sois cuidadores no tenéis un equilibrio, es muy difícil al final que podáis llevar el ritmo del paciente, porque es inevitable que os consuma. Que consume, claro que sí. Al final lo que decía antes, ¿no? La información es poder, el tener conocimiento de tanta, porque no es solamente el hecho de estar cuidando a nuestro familiar o a nuestro usuario, ¿no? En el caso de cuidadores profesionales, es que tenemos que pensar en nosotros. Y cuando pasa el tiempo, al principio no nos damos cuenta, pero cuando pasa el tiempo y el tiempo se alarga, como decía aquí ahora esta otra mamá, ¿no? Esta otra señora que después de 25 años se da cuenta y conoce lo que es el autocuidado. Y claro, mientras llega o no llega, ¿cómo aparece ya? Después de 25 años, ¿cómo estás tú ya, no? Entonces, no hay que llegar a eso. Por eso seguimos subiendo mucha información de las diferentes herramientas. Yo en consulta con las familias, cuando las trato, lo que voy viendo con ellas es la cantidad de herramientas que puedo ir manifestándole para que vayan poniendo una serie de hábitos a diario para ir ayudando a ese cortisol, porque al final nosotros vivimos con un cortisol que está día y noche, está activo, y la forma de cómo hacer para ir minimizando, pero es que la propia alimentación, cuando el cortisol está como está, nos lleva a tener una serie de elecciones de alimentos que no debemos, son los que nos ayudan a ese momento, pero luego ese afecta luego a la microbiota, ¿no? Y descompensa y al final, como tú dices, te sientes cansada, son dolores de cabeza, no tienes la energía vital está al mínimo, vas con la lengua como quien dice que no puedo tirar de mi vida, o sea, no, tenemos que mirarnos y tenemos que empezar ya, o sea, ponerle nombre, qué prueba sería para poder, en este caso de lo que hablábamos, creo que se llamaba una disbiosis, ¿no? Sí. Hacer una prueba de las heces cuando tienen, ¿no? Cuando tienen esa Sí. anomalía de intestino. Nosotros al final ahí pasa lo mismo, es decir, cuando tú tienes ciertas manifestaciones o ciertas patologías es muy importante que, por eso nosotros en Biogenos no tenemos carrito de compra, porque entendemos que antes de que alguien se haga una prueba, otra, es muy importante que se valore qué hay sobre la mesa genética, lo estamos aplicando al resto de pruebas que hay en el laboratorio. Entonces, una disbiosis, pues igual, en función de qué manifestaciones estoy teniendo, qué estoy arrastrando, qué no estoy arrastrando, qué estoy tomando, qué noto, qué no noto, a veces tiene sentido hacer una disbiosis, a veces tiene sentido mirar más marcadores de inflamación o de digestión, a veces tiene sentido. Entonces yo invito de verdad a que se miren, a que ese tipo de pruebas son pruebas muy importantes porque al final no os podéis olvidar de que vosotros sois un ente también independiente y como ente independiente también tenéis vuestras propias patologías, tenéis vuestra propia genética que también os predispone a patologías y a enfermedades, tenéis vuestra propia evolución que lógicamente y desgaste que os predispone a tener una hipercolesterolemia, que os puede predisponer a una diabetes, que os puede predisponer a una histaminosis, como que os puede predisponer a tener una enfermedad de Crohn y tener un problema digestivo, es decir, sois entes independientes aunque seáis cuidadores, entonces el ente independiente también tiene patologías y tiene genética que le predispone a una patología. Nosotros en muchos de los estudios nos hemos dado cuenta cómo viniendo muchas veces para analizar al paciente en cosas de genética hemos determinado cosas a nivel familiar que hasta los familiares han dicho, pues qué bien me ha venido a hacer la prueba, porque bueno, a lo mejor no he sacado el diagnóstico del paciente, pero acabo de darme cuenta que yo tengo predisposición a un cáncer de mama. Y dices, oye, que no te olvides que tú tienes predisposición a un cáncer de mama. O tú tienes una mutación en el gen BRCA, que es un gen fundamental, que es muy importante que tu mamografía no la dejes nunca, por ejemplo. Que sí, que tienes que llevar a tu hijo cuando le toca la revisión o cuando tiene tal prueba. Pero que tú no dejes tampoco tu mamografía de lado. Pues en esa misma línea es verdad que a nivel nutricional, a nivel del desgaste emocional, en la disbiosis, ese tipo de estudios, ¿no? Microbioma, una metagenómica de esos estudios, a nosotros a nivel de clínica nos está dando mucha información de los pacientes, nos está aportando muchísima información para los nutricionistas, nos está aportando mucha información para los seguimientos y la verdad que están dando resultados muy buenos. Hay gente en la que no tiene sentido hacerlo, es decir, es como todo. Hay gente en la que
no tiene aplicación ese tipo de prueba y a lo mejor no es el Sí, pero origen. hablamos de síntomas, ¿no? Hablamos de síntomas. Totalmente. Estás escuchando esta conversación y estás viendo que tú coincides en muchas cosas Fatigas de tu crónicas, esa debilidad, ese que lo tengo que ver, agotamiento. Sí, lo tengo sí, que y hacer yo ver. son pruebas que de verdad que recomiendo y que ya te digo sobre todo también muy bien estar muy asesorado sobre cuál hago, que es lo que nosotros decimos siempre. Es Sí, una decir, entrevista con vosotros, con cualquier especialista y verlo exactamente, estos son los síntomas que tengo, qué me recomienda hacer y esto quiero mirarlo porque he oído esa temática y he visto que, oye, que yo entro dentro de eso, qué es lo que me está pasando, quiero mirarlo, ¿no? Porque pues, puede generar otras cosas mucho más complicadas. Conciencia, que dice aquí, conciencia como cuidadores a que también debemos cuidarnos, claro que sí, o sea, totalmente. por eso estamos aquí dando información para que podamos tomar medidas en la forma, ¿no?, que nos encontremos en este momento. Aida, podríamos estar hablando un día, o sea que si quieres ya próximamente en otro momento podemos hacer otra Cuando quedada. tú quieras, que ya te he dicho que cada vez que quieras nosotros estaremos disponibles para ti, o sea que cuando quieras, que O sin problema. incluso, mira que te digo, cosas que tú ves que van coincidiendo, que van llegando al laboratorio, que consideras que puede ser interesante traer aquí porque os está llegando una serie de información, el poder compartirla aquí en Familias con Alma para poner luz a tantas cosas como podemos estar viviendo y estamos con la venda aquí delante sin saber qué pasos dar. Así que darte las gracias ante todo por haber querido compartir hoy con nosotros tanto contenido y tanta información súper interesante para nosotros y como siempre pensando en el autocuidado, en el autoconocimiento, en el poder llevar toda la información posible a las familias para que no den palo de ciego, para que sepan un poco tener una ruta, esas pruebas que hablábamos, el estar ahí pendiente, escuchar bien todo este vídeo una vez que tengáis tiempo y escucharlo las veces que sea necesario con lápiz y papel, apuntando lo que consideréis interesante para ir viendo qué necesitáis, qué necesitamos, qué necesitan nuestros hijos o nosotros o la familia. El autocuidado, el apoyo emocional, estamos aquí para eso y verdaderamente pues toda la información que podamos traer es poca. Muchísimas gracias, Aida. Nada, a ti, que ha sido un placer y que lo que necesitéis igual. Es decir, siempre que las familias valoren cada caso individualmente, que tengan muy claro que es muy importante conocer cada caso individualmente. Entonces, cualquier cosa, ya te digo que nosotros siempre intentamos ver el análisis de cada cosa individual, porque las respuestas en genética, igual que en todo, pero en genética es muy difícil. Es muy importante conocer qué tenemos, qué manifestaciones hay, cualquier detalle, por minúsculo o cosita que creamos que no es importante porque a veces marca la diferencia entre un gen y otro. O sea, una pequeña tontería de, oye, pues sí, pues mi hijo parece que tiene problemas de orina o no. Oye, pues sí, parece que a mi hijo le cuesta a veces orinar. Esa cosita a veces marca la diferencia entre mirar un TSHZ, que es un gen, o no mirarlo. Asociado, por ejemplo, a un autismo, ¿no? Pero entonces son pequeñas cositas que son muy importantes tenerlas. Entonces yo invito de verdad que sigáis todo lo que podáis leer, todo lo que dudas que podáis tener y sobre todo que para lo que haga falta nosotros siempre estaremos encantados de Pueden ayudar y lo llamar. que tú necesites, por supuesto. Y que Sí, sí, sí. cualquier cosa que tú necesites o gente que tú digas, mira, tengo este caso, ¿qué tal? Sabes que tienes nuestros contactos para Sí, sí, cualquier sí, cosa que cualquier sea familia. necesario, que no ¿Dónde hay te ningún pueden problema. encontrar? Eso es interesante que lo dejes aquí guardado. Esto irá luego al canal de YouTube y los puedan encontrar familias que quieran consultar, hacer esa llamada de teléfono o mandaros un email, explicaros el caso. ¿Dónde te pueden Mira, encontrar, Aida? mejor, mira, por ejemplo, si se metían en la web de Biogenos le va a saltar el info, pero en vez de enviarlo al info, cuando sean cosas de familia que realmente tienen una duda muy específica de algo así, que lo manden a asesoramiento@biogenox o .com o .es. Pueden poner cualquiera de las dos porque tenemos los dos dominios. Y en el teléfono de la clínica, que es el 950 20 56 77, ¿vale? O en el WhatsApp, ¿vale? Que también está el O número móvil, o aquí, sea que, en o el perfil evidentemente. de aquí, que también por privado ya podéis darle también opciones. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado por Nada, aquí esta mañana, también consultando, haciendo vuestras preguntas, vuestras inquietudes, agradeciendo estos contenidos que verdaderamente intentamos traer todo lo que sea posible para aportar ese valor en esta red de apoyo tan grande que vamos formando aquí en este canal de Instagram y ya sabéis, nos podéis encontrar en el canal de YouTube, en Facebook, suscribiros a los canales, compartir toda esta información, todos estos contenidos a las familias, a las personas que consideréis que esto es necesario y sigamos creciendo juntos entre todos.
feliz día y muchísimas gracias. Luego. Hasta luego.